Abogado, gracias por atendernos. Carlos Campolongo y Natalia Marquiegui los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mucho gusto, muchas gracias. Carlos, la pregunta que quería hacerle. No, a ver, hay varias cuestiones. Yo estaba hablando un poco de lo confuso de la tramitación, de las negociaciones, de vivirlo como un triunfo y un triunfo a lo pírrico en algunos casos. Pero bueno, está la voluntad de los votos y eso hay que respetarlo. En particular, a mí me preocupa que se haya naturalizado a través de estos 40 años de democracia, aunque viene de antes también, pero esto que me interesa, este periodo, el tema de que un blanqueo no se le niega a ningún gobierno, si eso hace a la disciplina social o no. Sí, entiendo. Es un tema de cultura constitucional, en el fondo, esta idea de que en la política uno tiene como una especie de, no, decir carta blanca es muy fuerte, pero como una especie de autorización primera para hacer las cosas. En particular en la ley de ómnibus y en general en lo que viene pasando hace mucho tiempo es esta idea de la delegación legislativa, es decir, de que el Congreso le dé al Poder Ejecutivo ciertos poderes. La cuestión es que eso esté enmarcado, porque existe, la Constitución lo admite, que esté enmarcado en las reglas de la Constitución, ¿no? Bueno, y todo lo que ha escuchado hasta ahora y todos los avances que quiere hacer el gobierno pasa por el Congreso Nacional, entonces habría como cierto aval, ¿no? Porque pasa justamente por el lugar donde tienen que pasar estas iniciativas. ¿Usted ve que alguna que esté en riesgo de ser inconstitucional o de no respetar el derecho de todos los argentinos, de la República? No, mire, ahí la idea en la Constitución, digamos, hace un principio general que es prohibir la delegación legislativa y después dar algunas excepciones, que son las cuestiones de emergencia, bueno, que excepciones que para Argentina son el día a día. Y la clave ahí, especialmente lo que dice la Corte desde siempre, 1927, es que el Poder Ejecutivo, cuando actúe en función de estas leyes actúe respetando el espíritu o la intención de la ley. Y últimamente, en los últimos casos, un caso de 2017, lo que dice la Corte es, ojo, que si la delegación, es decir, la manera en que el Poder Legislativo le da los poderes, digámoslo así, al Poder Ejecutivo, es muy vaga, es muy amplia, yo, Corte, o nosotros los jueces, vamos a ser muy estrictos en controlarlos. Entonces va a depender mucho de la letra chica de cómo sea esta delegación, ¿no? En este caso, en todos los casos, pero en este caso. Ahora, Enrique, la cuestión es la siguiente, sigo pensando conceptualmente en esto. Esta previsión que tiene nuestra Constitución Nacional y el ejercicio que se ha dado de ella, hace que en realidad yo le diría desde el punto de vista constitucional, ahora entre comillas, es que vivimos permanentemente en un estado de excepción, cuando la excepción debería significar eso. Algo que tenga que ver con la necesidad, en fin, con las condiciones para una excepcionalidad. Pero acá estamos siempre en excepción. Excepciones para todo, para la emergencia económica, para la emergencia educativa. O sea, estamos siempre en emergencia. Excepcional, emergencia. Me parece una distorsión. Sí, es cierto que es un instituto que se ha hecho mucho abuso, no es este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, sino, como usted bien decía, hace 40 años que estamos en estos regímenes de excepción. También es cierto que Argentina vive de emergencia en emergencia, digamos, la realidad nos está pasando, crisis económicas cada tanto, con lo cual este es un juego como del huevo y la gallina, ¿no? Que el problema es que la Constitución admite la excepción y abusamos de ella, o que siempre estamos en excepción, con lo cual se utilizan los mecanismos constitucionales. Estamos en esta rara realidad que es nuestro país, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando apareció el famoso DNU, que en realidad todavía sigue vigente, usted utilizó las redes sociales para hablar respecto al mismo, ¿no? Y decía, ¿es constitucional? Se hacía la pregunta. Entonces se la hacemos también ahora a nosotros. ¿Es constitucional? Bien, el DNU, el DNU tiene como un espíritu general, ¿no? Es decir, el espíritu de lo que viene diciendo el presidente actualmente, ¿no? Su postura filosófica, ideológica, como queramos decirle, es tal, y hacia ese lugar quiero ir, esta reforma del Estado, privatizaciones, libertad de mercados, etcétera, etcétera. Entonces, el DNU
responde a esta idea, digamos, ¿no? Con lo cual, en algún punto tiene esa lógica. Es decir, uno miraría el DNU y diría que raro, ¿no? No sé, reformar los clubes de fútbol, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo así como más raro. Pero claro, si uno analiza el DNU en general, la idea de él es liberalizar, la idea del decreto es liberalizar la economía. En ese lugar tiene lógica. El problema que va a tener, que tiene el DNU, que está teniendo el DNU, es cuando hacemos el doble clic, ¿no? Entonces nos pasa lo de las prepagas, por ejemplo, ¿no? Lo de la medicina prepaga, donde el aumento es tan grande que empieza a afectar a vulnerabilidades concretas de personas concretas. Entonces, si yo pudiera hacer un resumen muy provisorio, es en lo general sí, en lo particular hay que verlo al DNU. Bueno, veremos entonces a partir de todas estas modificaciones, porque también los conflictos que se van generando, ¿no? A partir de la política que lleva adelante el gobierno nacional, hablábamos de los despidos en el sector estatal. Calculo que ahora con todas estas reformas que se van modificando, que se van aprobando, como que tiene más respaldo el gobierno. Sin embargo, no se puede legislar, bueno, usted lo sabe mejor que nadie, no se puede legislar para atrás. Entonces, los derechos que se estaban adquiridos a partir de estas decisiones del gobierno un tanto antipáticas y también desordenadas, hay que ver qué pasa en la justicia, ¿no? Con el correr de los meses. Sí, claro, la afectación de derechos por una ley para atrás, salvo en algunos casos muy concretos, bueno, sería aburrido enumerarlos, cosas más de constitucionalistas, más de profesores, es una violación al derecho a propiedad, derechos de libertad, y ahí no sería viable y los jueces anularían esos casos. Pero siempre tendríamos que ir a analizar relaciones concretas, ¿no? Y ver si esto efectivamente pasó. Ahora, doctor, en su historia como abogado, le pregunto, ¿no? Estaba pensando recién mientras lo escuchaba. ¿Hubo en algún momento un gobierno que pusiese el dogma económico por sobre lo que podríamos llamar el constitucionalismo en general, constitucionalismo social, si usted quiere hablar de cuestiones más recientes? Porque evidentemente apareció un nuevo concepto en la voz del presidente, que es hay que lograr la deflación ahora. Y la explicación que él ha dado en 2 oportunidades la semana pasada es, yo le diría, una cuestión dogmática, pero que se remonta desde el principio de la modernidad a hoy, y yo no sé si esto es, ¿dónde está el lugar de la política? Para hacérselo más sencillo, de la política en serio, no de la política de, como dice Monzó, ¿no? De la rosca, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la política con P mayúscula, si es que existe en estos tiempos todavía, ¿no? Sí, mire, le voy a poner un ejemplo histórico. Alfredo Palacios, todos lo conocemos, el primer diputado socialista argentino, él decía, si yo tuviera que instaurar en Argentina lo que yo quiero, es decir, la patria socialista, dicho en esta frase exacta, yo no tendría que modificar ni una letra de la Constitución, dice. La Constitución en este sentido es como las reglas del juego, ¿no? Las reglas del fútbol. No se puede agarrar la pelota con la mano, el offside, etcétera, etcétera. Y después adentro está Messi y, bueno, no voy a dar malos ejemplos, pero adentro están los jugadores y algunos juegan mejor y peor, digamos, pero la cuestión es mantener esas reglas. Después, la política está para discutir dentro de las reglas del fútbol, dentro de la Constitución, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, sí, una manera una ideología o una política, es decir, una manera de pensar el Estado y la sociedad, cada uno de los gobiernos que vienen tiene la propia, y después lo que tiene que hacer es intentar imponerla, implantarla, gestionarla, como queramos decirlo, pero dentro del marco de la Constitución, dentro de la regla del fútbol. Enrique del Carril, abogado constitucionalista, gracias por este contacto con Tarde Extra. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, Hasta luego, gracias. buenas.